Moltes gràcies, Jun, per la teva exposició. Al final es pot fer prevenció sense ofegar-se en papers. Y antes de presentar al último ponente de este primer panel, me van a permitir que les hable de 4 fechas. 1989 se publica el el informe Loren de impacto de la prospección de la Directiva de Obras Temporales o Móviles sobre la formación en seguridad. Analiza el informe las causas de los accidentes mortales en la construcción y, entre otras cosas, dice que el 35% de ellos tiene su origen en la fase de concepción, es decir, en la fase de proyecto. Por tanto, podrían reducirse en ese 35% de accidentes mortales si los proyectistas tuvieran en cuenta los riesgos implicados en los trabajos que precisan para construir lo que diseñan. 1994. Informe sobre la siniestralidad laboral en el sector de la construcción en España, presentado en el Senado. Recomendaciones al Gobierno en relación a la formación. Solicitar del Ministerio de Educación y del Consejo de Universidades para que todas las enseñanzas relacionadas directa o indirectamente con la construcción se les asignen un mayor número de clases y una mayor importancia a los temas de seguridad y higiene en el trabajo. 2008. Informe sobre la situación de la prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción en España, encargado por la Confederación Nacional de la Construcción y cuyo autor, entre otros, es Federico Durán. La propia nota de prensa de la Confederación, en el apartado de formación, indica revisión de los contenidos formativos habilitantes para intervenir en la fase de diseño de la obra, incorporando como contenido troncal la materia relativa a la prevención de riesgos laborales. 2011. Se publica un estudio sobre la integración de la prevención en la fase de redacción de los proyectos de diferentes autores, llegando a una conclusión: no existe relación entre las competencias formativas y las atribuciones legales en materia preventiva de los arquitectos, de las cuales nadie les niega. De 29 escuelas de arquitectura analizadas, solo 9, 6 públicas y 3 privadas, incluyen formación específica en prevención de riesgos laborales. Llegamos al 2017 y en la Universidad Católica de Murcia se presenta una tesis doctoral bajo el título Estudios sobre la figura del coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra en España. Su autor, Francisco José Martínez Montesinos, nos acompaña hoy. Es arquitecto técnico e ingeniero de edificación, profesor en el Máster de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Católica de Murcia y de la Universidad Isabel I, y nos va a hablar de la formación en PRL de los técnicos intervinientes en obras de construcción. 1989, 1994, 2008, 2011. Fran, cuando quieras. Bien, pues buenas tardes. Agradecer en primer lugar a Osalan y especialmente a Alberto la invitación a participar en este magnífico congreso. Y bueno, el tema del que os voy a hablar, efectivamente, formó parte de uno de los capítulos de mi tesis. Fue destinado un poco a analizar los planes de estudios de distintas titulaciones técnicas que habilitan para el ejercicio de las funciones de coordinador de seguridad y salud. Y ahora veremos que las conclusiones fueron más que sorprendentes. Yo quería empezar mostrando una serie de fotografías de obras emblemáticas que se han ejecutado en España en estos últimos años, obras de un presupuesto elevado, de una complejidad importante, obras que se han ejecutado con tecnologías variopintas. Incluso vemos la obra esta tan peculiar de la restauración del Caminito del Rey, que se realizó en Málaga, en las que incluso interviene un helicóptero como medio auxiliar, dadas las dificultades para acceder a las zonas de trabajo. Como veis, son obras muy variopintas, pero tienen todas algo en común. Seguramente tengan varias cuestiones, pero yo voy a exponer una que es común a todas esas obras. Y es que han podido ser proyectadas, dirigidas y coordinadas en materia de seguridad y salud por técnicos sin formación alguna en prevención de riesgos laborales.
Cuando digo sin formación alguna, me refiero a formación cero, absolutamente nada. Esto yo creo que debería escandalizarnos, como poco incluso avergonzarnos como sociedad, como país. Es un tema especialmente grave. Bien, esto voy a pasar muy rápido, porque yo creo que lo conocemos todos. Los técnicos que intervienen en una obra de construcción son el proyectista, el coordinador durante la elaboración del proyecto, cuando está designado, el redactor del estudio básico, la dirección facultativa, que en las obras LOE será el director de obra y el director de ejecución, el coordinador durante la ejecución de la obra y, por parte del contratista, tendremos pues, personal técnico, pues el jefe de obra, de producción y generalmente os puede intervenir también un técnico de prevención, bien de la empresa contratista o bien del servicio de prevención, que puede ser propio o ajeno. El personal técnico de la empresa contratista, bueno, pues tendrá como poco la formación del convenio de la construcción, esas 20 horas específicas, que ya es algo, ¿no? Por lo menos algo es algo. Los técnicos de prevención, pues por supuesto, para tener el nivel superior necesitan una formación que a día de hoy es universitaria, el máster oficial de prevención. Pero yo me voy a centrar sobre todo en los técnicos que hemos visto, los técnicos que contrata el promotor, los que proyectan, los que dirigen la obra. Todos ellos, importante tener ese dato, tienen obligaciones preventivas. El Real Decreto 1627 establece obligaciones en materia de prevención para todos los técnicos intervinientes en una obra, incluido el proyectista, que, como saben, tiene que aplicar los principios de acción preventiva en sus proyectos. Casi nada. En obras sin proyecto, pues los técnicos que van a intervenir prácticamente son los mismos. Habrán figuras equivalentes, ¿no? En lugar de proyectista habrá un redactor de una documentación técnica, una memoria técnica. En lugar de un redactor del estudio básico, habrá un técnico que redactará un documento equivalente, o por lo menos debería de ser así. Generalmente habrá un director de obra y un coordinador durante la ejecución de la obra si se dan los supuestos que requieren su designación. Bien, y en el caso del contratista tendremos una situación similar. Insisto, todos, absolutamente todos, tienen obligaciones en materia de prevención. ¿Quién puede asumir esas funciones? Las de proyectista, redactor del estudio de seguridad, estudio básico, director de obra, coordinador, etcétera. Pues en la LOE está bastante claro. Un arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero, ingeniero técnico. En el caso de la coordinación, con la coletilla esa de acuerdo con sus competencias y especialidades, que ha generado un poco de polémica y un poco de guerra entre colegios y demás, pero bueno, eso queda fuera un poco, queda al margen de esta ponencia. Si nos vamos a fuera de la LOE, por ejemplo, si hablamos de ingeniería, obras de ingeniería civil, pues todavía el asunto está peor, porque aunque la Inspección de Trabajo diga que su criterio es extrapolar la LOE, lo cierto es que no hay ninguna legislación que obligue a que los técnicos intervinientes, y en concreto el coordinador de seguridad en fase de ejecución, tenga como mínimo una titulación concreta. Bien, además de esa titulación habilitante, es obligatoria formación en materia de prevención para asumir esas labores. Incluso algunas de ellas, como veis, son específicas, son funciones o son tareas prácticamente en exclusiva en materia de seguridad. El coordinador de seguridad en fase de ejecución, todo lo que hace está relacionado con la seguridad. Bueno, pues no es obligatorio que ninguno de esos agentes intervinientes disponga de formación en materia de prevención. Por un lado, incluida en los planes de estudio de la carrera, pero es que tampoco se le requiere una formación complementaria. Alberto ha comentado pues, varios documentos que hacen alusión pues, a esa conveniencia o se habla siempre pues, de que es recomendable, ¿no? De que los técnicos intervinientes tengan formación en prevención. Pues por mencionar alguna reseña más, la Ponencia General de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en el año 2000 pues, comentaba también lo mismo, ¿no? De que los técnicos intervinientes deberían de tener una formación en materia de prevención. La respuesta de la Dirección General de la Inspección a una consulta que se plantea en 2007, pues incluso viene a decir que para la Inspección de Trabajo un técnico competente pues tiene que tener formación en materia de prevención, sí o sí. Pues es un criterio, en este caso el de la Inspección de Trabajo, pero no deja de ser un criterio. La guía técnica del 1627, pues
es curioso que el proyectista no hace ninguna alusión, no comenta absolutamente nada. De la dirección facultativa sí que habla de que es conveniente, de que tengan formación en materia de prevención. Y en cuanto al coordinador, en 2003 hablaba de que es conveniente y bueno, la revisión de 2012 pues cambia la palabra y ahora, según el instituto, es fundamental. Bien. Existen registros autonómicos de coordinadores, pues que en algunos casos requieren, por ejemplo, el de Galicia requiere una formación preventiva especializada. Los coordinadores que voluntariamente se quieran inscribir, volvemos a lo mismo. Al final son recomendaciones, pero no llegan en ningún caso a ser exigencias legales. En el caso de Andalucía, igualmente, solo se pueden inscribir en ese registro coordinadores que tengan formación preventiva especializada y en el caso de Madrid no se exige, pero sí que se pone en valor apareciendo pues, en el registro público de ese registro de coordinadores la formación de la que disponen los técnicos, ¿no? Bien, por lo tanto, la única formación obligatoria que van a recibir en materia de prevención los técnicos intervinientes pues va a ser, en todo caso, la que tengan los planes de estudios de esas titulaciones habilitantes. Como mínimo, en obras LOE, un título universitario tienen que tener. Pues vamos a ver qué formación reciben en materia de prevención en sus titulaciones. Pues ese es el panorama con el que nos encontramos actualmente. En el caso de arquitectura, el 75% de las escuelas no imparten crédito alguno en materia de prevención de riesgos laborales. Hay por ahí 5 escuelas que imparten crédito optativo y solo hay 3 que imparten crédito obligatorio. Como veis, la porción de color rojo nos indica que no se imparte ni un solo crédito, ni obligatorio. Y bueno, pues vemos, por ejemplo, que en Ingeniería Técnica de Obras Públicas el 44% de las escuelas no imparten crédito de ningún tipo. En la Ingeniería Técnica Agrícola el problema es especialmente grave porque el 89% no imparten créditos, pero es que las 2 escuelas que sí que tienen alguna asignatura relacionada, estamos hablando de asignaturas optativas. Con la Ingeniería Técnica Industrial, en este caso me centré en analizar el grado en Ingeniería Mecánica, pues el 60% de las escuelas no imparten créditos en materia de prevención. Con el máster de Ingeniería Industrial, pues más de lo mismo. Y luego el máster de Ingeniería de Caminos y el máster de Ingeniería Agrónoma, pues igualmente. No hay formación alguna en materia de prevención de riesgos laborales. El único caso, permitidme aquí que saque un poco de pecho, ¿no?, es el caso de los arquitectos técnicos, ¿no? En todos los casos, en todas las escuelas, porque así se establece dentro de las competencias que deben adquirir los titulados en arquitectura técnica, deben de tener competencias en materia de redacción de planes, de estudios, de coordinación de seguridad y salud, así lo establece la orden que regula los planes de estudios de las carreras que habilitan para el ejercicio de la arquitectura técnica. Vemos que pues, todas las escuelas, más o menos créditos, como mínimo 6, van a impartir. Y ese es un poco el resumen. O sea, créditos y formación recibida de manera obligatoria, pues, por ejemplo, en Ingeniería Técnica Agrícola y en Ingeniería Agrónoma, 0. O sea, no hay ningún ingeniero técnico agrícola ni ningún ingeniero agrónomo en España, con los planes de estudio actuales, insisto, que hayan recibido formación en materia de prevención en sus titulaciones. En el caso de la arquitectura, pues, como veis, para que tengan 0,44 créditos obligatorios de media, es que hay muchísimas escuelas, como hemos visto, que no imparten créditos obligatorios, con lo cual hay muchísimos arquitectos trabajando en la calle sin formación alguna en materia de prevención. Si eso lo extrapolamos a horas, pues nos encontramos que los profesionales mejor formados son los arquitectos técnicos que reciben de media entre 250 y 300 horas en materia de prevención. Otro documento más que hablaba de la necesidad de la formación en prevención, de que estuviera integrada en los planes de estudio de las titulaciones universitarias, entre otras, porque también se hablaba de la integración de la prevención, incluso en la educación infantil, en la FP, en la formación para el empleo, etcétera. Es el Plan Nacional de Formación en Prevención, que forma parte de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo en el periodo 2007-2012. Como veis ahí ya se hablaba de que tanto el Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Educación tenían que adoptar medidas para integrar la prevención en los planes de estudio de las titulaciones universitarias, no solo técnicas. Como vemos, pues eso no se ha hecho.
Pero es más, la estrategia española actual, una de sus líneas de actuación habla de consolidar la integración de la formación en las diferentes etapas del sistema educativo. ¿Pero qué vamos a consolidar si no hay nada implantado? Es decir, parece o suena un poco ridículo, pero es así. Todo esto al final es un poco triste, ¿no? Que todavía estemos en estos niveles hablando de consolidación cuando el panorama habéis visto cuál es. Bien, pues al final todo queda que el técnico pues bueno, tenga ese interés y esa motivación por formarse de manera voluntaria. ¿Qué oferta formativa se encuentran los técnicos intervinientes en las obras para formarse de forma complementaria una vez terminada su titulación? Bien, pues en primer lugar, y esto es especialmente interesante e importante para los coordinadores, el curso de coordinador que propone la guía técnica. Ahí veis un poco el programa formativo que se propone y ojo con esta formación, porque para ejercer las funciones de coordinador, sin duda, yo creo que es la más adecuada, pero no es una formación reglada. ¿Eso qué quiere decir? Que se imparte sin ningún tipo de control. Con lo cual, un curso de coordinador de seguridad de una entidad formativa que a saber cómo lo ha impartido y quién ha participado y qué profesorado ha tenido, etcétera, etcétera, pues seguramente no tenga nada que ver con una formación pues planteada pues, por una universidad, un colegio profesional, con un plantel de profesorado interesante y potente y, en definitiva, un título es un título, el de coordinador, que hay que mirar muy bien dónde se ha hecho y de dónde procede para valorar si el título pues vale más o vale menos. Bueno, aquí simplemente pongo un ejemplo, ¿no?, de un curso que tengo la oportunidad de dirigir en la Universidad Católica de Murcia en colaboración con el Colegio de Arquitectos Técnicos, que ofertamos a través de una plataforma activa TIE que se pone a disposición de todos la mayoría de colegios profesionales de arquitectos técnicos de España, y actualmente estamos formando a 90 coordinadores de seguridad y salud que lo son actualmente o que lo van a ser. Y, bueno, se trata de ofrecer una formación de calidad y dentro de que tenemos cierta libertad al no estar reglada esa formación, pero sí ajustarnos a algunos parámetros que son clave, como, por ejemplo, plantear una formación eminentemente práctica. Es decir, un curso de coordinador tiene que ser un curso práctico y de nada sirve pues 200 horas donde no solamente te metan en teoría, ¿no? Está también el máster en prevención, ¿no?, que muchos técnicos, especialmente los coordinadores, tienen la duda de si cursarlo o no cursarlo, me aporta algo, es necesario. Bien, desde mi punto de vista es conveniente, por lo menos que los coordinadores de seguridad y salud tengan esa formación en materia de prevención, por muchos motivos, ¿no? Aunque hay autores que defienden que no tiene por qué cursarse, que realmente un coordinador no desarrolla las funciones de nivel superior en la obra, al final estás prácticamente a diario interactuando y relacionándote con técnicos de prevención y es conveniente poder hablar el mismo idioma. En un momento dado, en una obra sin proyecto, puede llegar a tus manos una evaluación de riesgo que no tienes competencia para redactarla, con lo cual difícilmente vas a poder revisarla y validarla. Y, en definitiva, pues para desarrollar la actividad de coordinación es interesante tener una formación generalista en materia de prevención y el máster en prevención pues te ofrece eso. Además, como sabéis, en los últimos años es una formación reglada y se imparte en la universidad, por lo cual eso es un plus de calidad y los nuevos máster en prevención generalmente son profesionales mejor formados que los antiguos técnicos superiores que, bueno, que como todos sabéis, pues a veces esos cursos se impartían también en entidades de dudosa calidad. Hay algunos másteres especializados en edificación, destacaría dos, el que se imparte en Sevilla, el máster en Seguridad Integral en Edificación, y en la Universidad de Granada se imparte el máster de Gestión y Seguridad Integral en Edificación. Son formaciones muy potentes. El alumno o el titulado o el egresado sale de la universidad con el nivel superior en prevención, con el curso de coordinador conforme al programa propuesto por la guía técnica y además con un máster universitario especializado en edificación que le va a dar acceso pues el día de mañana a un doctorado y bueno, con todo lo que eso supone. Y por último, pues toda la oferta de talleres, cursos, jornadas, congresos. En este sentido, pues los institutos autonómicos, Osalan o el resto de comunidades son muy activas en esta materia y los colegios profesionales. Ahí pues juegan un papel fundamental
en formar a los colectivos, a los distintos colectivos que forman parte de los agentes que intervienen en las obras, y es fundamental estar al día y participar en toda la formación y reciclarse continuamente. Es interesante también fijarnos en Europa, ¿no? ¿Qué se hace o qué se exige o qué se requiere en Europa en materia de cualificación de los técnicos intervinientes? Pues aquí destacaría esta tabla, que es referida únicamente al coordinador de seguridad y salud, pero es bastante ilustrativa y nos da una idea de por dónde van los tiros en otros países. Pertenece al estudio que hizo Rafael Lozano en su tesis doctoral de la Universidad Politécnica de Madrid, y lo que viene a hacer aquí es un estudio comparativo del nivel de competencias que se exige a los coordinadores de seguridad y salud en los distintos países de la Unión Europea. Bien, pues como podéis ver, él divide esos distintos niveles en titulación únicamente, experiencia profesional, formación complementaria, formación continua, es decir, que se requiera un reciclaje profesional continuo, y por último la certificación. La certificación puede ser o bien un examen de Estado, como algunos países lo tienen, o bien simplemente una certificación por parte de una entidad acreditada en base a la norma ISO 17024 de certificación de personas. En definitiva, es que un organismo externo certifique tu competencia en materia de coordinación. Pues, como todos sabemos, y ya ha quedado suficientemente expuesto, en España únicamente se exige una titulación. Pero si nos fijamos en otros países, como puede ser Francia, como puede ser Bélgica, como puede ser incluso Portugal, Francia, el criterio es completamente distinto. Vamos a exigir al coordinador pues, una serie de requisitos adicionales que aseguren una competencia mínima en las funciones que va a desarrollar. En algunos países incluso se establecen distintos niveles, como puede ser el caso de Francia, de Bélgica. En función del volumen de la obra, vamos a exigirle al coordinador un nivel de competencia mayor o menor. Parece que tiene sentido, ¿no? Lo que no parece tener mucho sentido es que un recién titulado pueda ser coordinador de seguridad y salud o director de obra o proyectista de una obra de un presupuesto de 100 millones de euros. No parece tener mucho sentido. Y sin ningún tipo de formación en materia de prevención. Es que parece un poco escandaloso, como decía al principio. Entonces, pues se nos vende un poquillo el tema de la libre competencia, de que no se debe restringir esa competencia para, no perjudicar al mercado en cuanto a precios y demás. Es que no tiene nada que ver. Libre competencia, sí, pero entre profesionales cualificados y formados. No olvidemos que al final lo que está en juego son las vidas de los trabajadores que están expuestos día a día en las obras. En España se ha introducido ya la certificación profesional. En el caso de los arquitectos técnicos se ha creado por parte de 2 colegios una agencia de certificación profesional, la ACP, que permite acreditarse o permite obtener una certificación de una empresa externa debidamente acreditada que va a, de alguna manera, determinar y certificar que tenemos un nivel de competencia, en este caso, en cuanto a coordinación de seguridad y salud. O sea, ya no se trata de decir tengo la titulación y tengo el curso de coordinador o tengo el máster. No, es que hay una entidad que certifica que tengo este nivel de competencia. Bueno, pues a día de hoy es voluntario, todavía hay gente que no conoce lo que es la certificación de personas y demás, pero es una realidad a día de hoy. En España ya de manera voluntaria los técnicos pueden certificarse, y estoy convencido de que el día de mañana pues nos adaptaremos un poco a la tendencia de Europa, y en determinadas obras, si no en todas, será necesaria una certificación profesional que asegure que los técnicos que intervienen, en este caso el coordinador, pues tengan unas competencias altas, como así debe de requerirse. Bien, a modo de conclusión, el panorama legal en España permite, como hemos visto, intervenir en las obras a técnicos sin formación alguna en materia de prevención, independientemente de la complejidad o la envergadura de la obra. Es imprescindible legislar, y además ya. Llevamos muchísimos años divagando con declaraciones de intenciones, son muchos informes, muchos documentos, muchos criterios, pero a día de hoy todavía no se ha modificado el Real Decreto 1627. Hay que hacerlo ya. La formación en prevención debería de integrarse en los planes de estudio de todas las titulaciones. Pues también haría falta una modificación legislativa que obligue a las universidades a incluir esta formación transversal en los planes de estudio de las carreras.
En todo caso, pero hablando de construcción, pues en las carreras técnicas. Adicionalmente, para las funciones exclusivas en materia de seguridad y salud, redacción de estudios, estudios básicos, y para actuar como coordinador, debería exigirse de forma obligatoria, desde mi punto de vista, el máster en prevención, el nivel superior en prevención de riesgos laborales y el curso de coordinador. En este caso, podría ser válida la propuesta que hace el Instituto a través de la guía técnica, pero sería muy conveniente que ese curso de alguna manera se regule y se imparta con un cierto control que asegure pues, unas garantías. En función del tipo de obra y los riesgos que presenta, puede tener sentido, ¿no? En este caso, pues también tenemos el ejemplo de varios países, que haya una graduación, distintas horquillas de obra y en función de esas horquillas, la cualificación o el nivel de competencias que se exija, pues pueda ser mayor o menor. Podría tener sentido, podría entrar en el debate esa cuestión. La experiencia no se nos olvide, es otro factor también importante que debería de ponderarse, no solo la formación, pero nunca, ojo, que sustituya una a la otra. Es decir, no vale tener 10 años de experiencia y que eso supla a no tener nada de formación en prevención. Son cosas completamente distintas y complementarias. La certificación profesional necesita un impulso. Yo creo que es el momento ya de ponernos serios con esto y empezar a hablar de certificación profesional. Incluso que la propia Administración empiece ya a requerir a profesionales certificados para dar ejemplo y que eso un poco abra paso al sector privado. Y yo estoy convencido que cambios legislativos en este sentido producirían efectos positivos sobre la siniestralidad en el sector. El modelo actual, yo creo que a la vista de todos está agotado. Venimos de una época en la que la prevención ha estado y está burocratizada. Una época en la que se ha fiscalizado y se siguen fiscalizando a los empresarios, a los técnicos. Yo creo que eso ha quedado más que demostrado que no produce efectos palpables sobre la siniestralidad y es hora de plantearse reformas valientes. Y una de ellas debe de pasar por profesionalizar el sector y, en ese sentido, la formación en materia de prevención de los técnicos debería exigirse ya. Y, por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Ah, su puta madre. Ponme.